Perfecto, equipo. Mire, voy a quitar el video porque toma bandwidth, así que era para que me vieran, me conocieran, y ahora voy a compartir la presentación. Siempre es bueno ver una cara y saber que no estamos hablando con un robot. Un segundo y les comparto. Bueno, equipo, avísenme por favor cuando vea mi pantalla para poder comenzar. ¿Se ve? Ya la vemos. Perfecto. Bueno, Tim, primero que todo quiero dar las tremendas gracias por estar con ustedes el día de hoy. Yo siempre he tenido una conexión muy especial con México, es un país que quiero muchísimo, me gusta todo de allá y sobre todo agradecer a nuestro canal, el Grupo Más, que nos da la oportunidad de presentar este contenido. Y hoy teníamos una presentación que va a ser completamente diferente porque no vamos a hablar de productos, no vamos a hablar de un producto específico para nada, sino que quisimos iniciar con algo que esperamos que se conteste con una pregunta. Queremos que al final de la presentación ustedes me respondan esta pregunta. Si ustedes ven el futuro de la misma forma que lo veían antes de esta presentación. Así que vamos a partir con ese interrogante y ahora vamos a dar inicio a una presentación que se llama Ganar no será un accidente. No creo que crean que porque trabajo en tecnología sé mucho de Microsoft Teams, porque no lo ocupo muy a menudo, pero por favor cualquier duda o consulta que quieran en el tanto poner en el chat, por favor me lo envían por ahí. Bueno, lo primario, que todos creo que estamos viviendo en una época de incertidumbre, en una época de cambio, en ciertas cosas que están generando un cambio general en la humanidad. Pero hay un concepto que yo quería iniciar, que era volviendo a nuestro pasado y lo que está realmente aconteciendo hoy día. Nosotros creemos que no estamos en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época. ¿Esto qué significa de un punto de vista técnico y práctico? Todo lo que estamos viendo hoy día en la era de la tecnología y en la era de nuestras vidas, este virus llegó a cambiar nuestras vidas para siempre. Pero yo personalmente he dedicado el tercio de mi vida a estudiar el comportamiento humano, tanto en la neurociencia, en la psicología positiva y en todos los campos de la ciencia y el desarrollo humano. Y me han llegado ciertas cosas que creo que nunca habían estado más latentes para la humanidad que hoy día, que es esto. Entonces queríamos iniciar con que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. ¿De qué manera? Mi profesor de la universidad dijo que jamás partiera una presentación con un gráfico, pero hoy día quise llevarle la contra. Hay una presentación que todos ustedes deben haber visto, que hablaba de transformación digital, que hablaba de que el mundo iba a cambiar, y vimos muy necesario hacer una explicación pre y post-COVID. Este es un gráfico que explica, en una universidad de Estados Unidos hizo un análisis de cuánto sería el PBI per cápita si es que nosotros hiciéramos una línea de tiempo por la cantidad de habitantes. Se normalizó a los dólares de Gary Gantz del 90, pero ¿qué es lo importante? Desde el momento que nació Cristo, si nosotros tomábamos a todos los habitantes de la Tierra y los dividíamos por la cantidad de valor que había en la humanidad, se daban algo así de 467 dólares del 1990. Cae el Imperio Romano, llega la peste negra y llega uno de los escenarios donde todas las personas creyeron, y si ustedes les preguntan a los historiadores cuál ha sido el mayor avance en el mundo, podrían decir que fue la revolución industrial. Pero aquí vemos que la revolución industrial aumentó el Producto Interno Bruto en 873 dólares. Pero miren esto, en el año 90, en los fines de los 90, con la llegada de Internet, se crearon 132 trillones de dólares en la economía, creando rubros y trabajos que hubiesen sido impensados en las épocas anteriores. SEO, ventas online, y nos dimos cuenta que las 3 compañías más grandes del mundo hoy no existían hace 15 años. Pero ¿qué pasó? Nos vinieron a decir con la transformación digital que iban a llegar nuevas tecnologías. El 5G, el Internet of Things, el Machine Learning y tantas más. Pero resulta que todas estas presentaciones que tuvimos de transformación digital, pasó algo que todos nosotros hoy día estamos, que es el break, el stop que se pegó este virus en nosotros. Hoy día estamos teniendo una presentación virtual que normalmente habría sido física, sobre todo en una cata, y tiene sus beneficios hacerla virtual, porque si hacemos una cata de vino virtual,
nos vamos a acostar enseguida en vez de irnos tambaleando en el pasillo. Pero llegó el freno del COVID. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando llegó el COVID, se creó una de las crisis económicas más grandes que hay en la humanidad. Se detuvieron países. Se creó el concepto de la falta de movilidad. Y lo que nosotros vimos en ese tiempo fue que este virus nos trajo una serie de problemas y una serie de interrogantes que a todos nos generaron incertidumbre, miedo y de cierta manera una proyección del futuro totalmente mala. Pero estoy hoy día acá por una sencilla razón. Yo les quiero transmitir que el ser humano ha vivido múltiples crisis. Ha tenido más crisis de las que ustedes se imaginan. Y hoy día quiero contarles la tremenda oportunidad y dejar herramientas científicas que nos van a permitir llevar esta crisis a un siguiente nivel y crear nuevos factores positivos en la vida de nuestros seres queridos. Satya Nadella, para los que no lo conocen, es el número uno y el presidente de Microsoft a nivel mundial, dijo en el Foro Económico Internacional que habíamos avanzado 2 años de transformación digital en 2 meses. Yo me atrevería a decir que el señor Satya estaba refiriéndose a Estados Unidos, porque en Latinoamérica vamos a avanzar 20 años de transformación digital en 2 meses. ¿Y esto por qué? Cuando nosotros hablamos de la tecnología, imagínense ustedes, nos devolvemos al pasado, ¿cómo habría sido una pandemia sin internet, una pandemia sin comercio electrónico y una pandemia sin smartphone o sin teléfono? ¿Cómo, o incluso sin televisión? ¿Habría sido mejor o peor que ahora? Esta pandemia lo que permitió era que, como toda crisis, generara un cambio en la humanidad. Y es por eso que la presentación de hoy tiene un único espíritu. Si nosotros hubiéramos tenido que ponerle un nombre a la presentación desde el punto de vista de lo que queremos comunicar, habría sido este. Este virus llegó a crear una nueva época, un cambio total de época, que lo ha dominado la era de la conexión. Estamos entrando en una era donde estamos más conectados que nunca a todo, a Internet, al Internet of Things, a toda la humanidad, pero la pregunta que me haría es cómo podemos conectar en un mundo conectado. Si va a haber un legado de esta pandemia, va a ser que nosotros vamos a tener un cambio total en la forma que estábamos conectados con la tecnología y con nuestros seres queridos. Hace 2 semanas leía que uno de los mayores filósofos de la futurología decía que se iba a eliminar el saludo de mano, se iban a eliminar los abrazos. Yo dije, eso puede pasar, pero no va a pasar en América Latina. Y les quiero hacer una pregunta acá. Si ustedes les hubieran dicho que una compañía, ya sea pública o privada, de más de 2.000 empleados, iba a tener que trabajar de su casa de un día para otro, ¿cuánto tiempo creen ustedes que le habría tomado a una compañía hacer un proyecto para mandar a toda su fuerza personal a su casa a trabajar? ¿Cuánto tiempo para que nos pongan en el chat? ¿Cuánto creen ustedes que nos habría tomado si esto hubiese sido un proyecto? Si nosotros hubiéramos tenido que mandar a toda la gente al hogar y hubiéramos tenido que ejecutarlo. Me gusta a don Luis que se la juega con 3 meses, seguramente su compañía alemana. Acá nos dice también Luis, años, 6 meses, 10, 18 meses, 1 año. Bueno, yo creo que hay que ser muy realista. Si se hubiese tomado la decisión, hubiese sido mínimo 1 año, mínimo 1 año. Tendríamos que haber puesto un project manager, habríamos tenido que comprar las VPN, armar los computadores, pero esto es lo que les quiero coincidir con los puntos que vienen. El ser humano se adaptó y se dieron cuenta que la tecnología existía. Lo único que cambió fue que lo tuvimos que hacer con una presión real, lo que va a llevar a la humanidad a un siguiente nivel. Y esto nos lleva a que no solamente la gente se fue para su hogar, sino que debemos entender cómo va a cambiar el paradigma. Hay que reinventarse. Hay que hacer una necesidad valiosísima que se llama reinventarse. No sé si ustedes sabían, pero compañías como Walt Disney partieron en la depresión del 33, la compañía Microsoft partió en la depresión del 73, y yo les podría nombrar un sinfín de compañías que iniciaron en crisis. Y la pregunta es, ¿por qué hay que reinventarse? A mí me encanta y recuerdo que la primera vez que fui a México,
me recuerdo que había más Oxxos que taxis en las calles, lo cual era maravilloso, porque yo quería comprar algo, había un Oxxo en todos lados. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿qué determina o determinaba que un comercio tuviera un valor en México? Normalmente, restaurantes, lugares como el Oxxo, lugares de incluso de productos de compra, se compraban de acuerdo al placement. ¿Dónde estaba el lugar en la calle? No es lo mismo tener un local en Santa Fe que tenerlo en otra zona. Entonces el lugar se daba por el placement. Llegaron los lockdowns, llegaron los cierres y ya no empezó a importar dónde estaba el producto, sino que quién me lo podía llevar más rápido a mí. Pero ese es el 1%. Y ese 1% lleva a que la Universidad de Harvard nos plantea una cosa que para mí es muy valiosa. Ellos dicen que en este nuevo paradigma tenemos que hacer una reestructuración y este va a ser el beneficio mayor que nos va a dar esta crisis. Tenemos que reestructurar tres cosas. La primera son nuestras capacidades. ¿Y esto qué es una capacidad? Una capacidad es una competencia. Les voy a poner el ejemplo con el Oxxo. Antes el Oxxo tenía que tener una capacidad, una competencia, que era tener una reposición de productos lo más rápido posible, dependiendo de la gente que llega. Hoy día esas capacidades cambiaron y tengo que entender si puedo hacer delivery, quién lo puede hacer por mí y si soy competitivo en este nuevo mundo. También tengo que entender las personas que están en mi compañía, si tienen las fortalezas necesarias para estar en este nuevo mercado y dónde las tengo que entrenar. Luego vienen las operaciones. Las operaciones significan así tengo los mecanismos para poder generar este cambio. Les voy a poner otro ejemplo. Si yo tenía una verdulería ubicada en el mejor sector de México, yo no tenía facturación electrónica normalmente, o no tenía despacho a domicilio, y mi beneficio era estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Ahora tengo que cambiar mis operaciones y saber si puedo despachar. Y lo más importante, ¿cómo van a ser las relaciones con mi cliente? Si antes yo estaba en un restaurante y la comida llegaba mala, habían dos cosas. La primera, claramente, y sobre todo en Latinoamérica, el usuario se hacía mostrar de que estaba molesto y normalmente se le podía pasar al segundo punto, que era, yo le llamo levantar el match point o el punto de partido, que era regalar los postres, regalar la comida, regalar el estacionamiento o tantas formas de mejorar. Pero hoy día, si yo compro por Uber Eats o encargo por una comida de delivery y la comida llega mala, lo más probable es que el castigo sea no comprar nunca más ahí. Y eso es un mundo de distancia en las relaciones. Entonces Harvard nos plantea y nos dice que estamos pasando de un universo que era tridimensional, que era producto, precio, plaza, a un estado multidimensional, donde ahora tengo que buscar distintos factores para ver cómo yo tengo que llegar a este nuevo mundo de múltiples dimensiones, relaciones, postventa, si mi operación es la correcta, si las capacidades y competencias son las necesarias. Y si ustedes van un poquito más allá en el tiempo y vuelven a la era de Henry Ford, se van a acordar de que el mundo está lleno de paradigmas y siempre nosotros tuvimos o vamos a tener que vivir en un paradigma. Y el primer paradigma para Henry Ford fue visitar la feria de tecnología, la feria de innovación de Estados Unidos, donde había que presentar nada más y nada menos que el automóvil. Imagínense el pequeño adelanto que estaba mostrando el señor Ford. Y cuando llega a la feria, los jueces le dicen, Henry, es espectacular tu auto, pero no sirve para nada, porque para que funcione había que pavimentar el mundo. Y el futuro del transporte está en el caballo y la carroza. Así que Henry no sirve, porque de moverlo de tu casa a la esquina en el camino que tú hiciste es útil, pero no sirve en una ciudad. Henry en ese minuto se detiene, le toca el hombro, no había COVID en esa época, y le dice, gracias por decirme lo que tengo que lograr. Henry Ford pavimentó el mundo. Hoy este pavimento es la tecnología. Si nosotros no hubiésemos ido a esa analogía en el pasado, había cuánta gente estaba buscando mejorar la comida del caballo para tener más calorías y que el caballo pudiera ir a más distancias con menos capacidad de alimentación. ¿Cuánta
gente estaba ampliando las carrozas, haciéndolas más livianas y que tuvieran la forma ergonométrica del caballo. El pavimento es la tecnología. Este es el primer concepto de hoy. Hoy día el COVID pavimentó el mundo con tecnología. ¿Cuántas compañías nunca se habrían ido a home office y lo hicieron por la fuerza de un virus? Ese pavimento está llegando. Las ventas de notebooks y de computadores se elevaron a niveles nunca antes vistos. Estamos viendo a nuestros hijos teniendo videollamadas con sus profesores, llevando la tecnología de la educación a un siguiente nivel. Estamos comprando de forma electrónica y el comercio de las transacciones online ya llegan a un 53% en Latinoamérica y esto lo lleva a un segundo punto. Los seres humanos son animales de hábitos y cuando un ser humano se acostumbra a trabajar en la casa y el dueño de la compañía se da cuenta que ya no tiene que pagar la alimentación en la oficina, que ya no tiene que pagar buses de transporte, que ya no tiene que pagar tremenda cuenta de internet, no tiene que enfriarla, no tiene que pagar papel higiénico, no tiene que tener gente que la limpia. Se dan cuenta que existe un cambio. Entonces, les vuelvo a repetir que el pavimento de la humanidad está siendo la tecnología. Y la tecnología llegó para quedarse. Y es por eso que este primer punto de que el pavimento de la humanidad fue la tecnología, yo lo quiero pasar hoy día a lo que he tenido la suerte de estudiar estos últimos 13 años, que viene que ver con la neurociencia y qué es lo que tenemos que cambiar nosotros como seres humanos para poder diseñar un nuevo futuro. Debemos replantearnos tres cosas. La primera, existe un concepto en el mundo natural que se llama metamorfosis. La capacidad proteínica o el ser es el mismo, pero cambia de forma. La segunda es cuáles son los liderazgos y valores que se necesitan para este nuevo mundo. ¿Y qué significa volver a lo esencial, que es lo que nunca va a cambiar en la historia de nuestra humanidad? Vamos al punto de la metamorfosis. Me imagino que todos cuando éramos chiquitos nos contaron el cuento de cómo es una mariposa, ¿no? Una mariposa es algo que se transforma desde un cocún, que está mucho tiempo y dura como mariposa un día. Pero resulta que la mariposa no tiene por qué durar un día. Y yo les quiero regalar un concepto que a mí me cambió la vida. Marcus Buckingham, en la industria de la ciencia, dejó un concepto que es realmente importante y quiero que se lo lleven hoy día, no solamente a sus compañías, sino que a sus familias. Marcus Buckingham decía que el antiguo paradigma o el antiguo mundo nos decía que las fortalezas era lo que nos salía bien y las debilidades era lo que nos salía mal. Y esto llevó a que muchas personas desviaran su futuro o crearan un futuro de acuerdo a esa premisa. Pero Marcus Buckingham llega con una teoría y dice, no señor, existen varios estudios previos, como por ejemplo el estudio de los outliers o de los fuera de serie, que dice que cualquier persona con 10.000 horas de práctica se llega a transformar en un fuera de serie. Y resulta que este concepto plantea que una fortaleza es algo que me da energía antes, durante y después del evento. Y una debilidad es algo que me debilita antes, durante y después del evento. Si su hijo es muy malo para las matemáticas, pero cada vez que le hablan de matemáticas, es como si le dieran un chilaquil del último mundo, el tipo lo disfrutara como lo mejor del mundo, eso es una fortaleza. En cambio, si tienen un hijo que es muy bueno para las matemáticas, pero cada vez que hace matemáticas le drena la energía y se debilita, no es una fortaleza, sino que es una total debilidad. Está demostrado, y lo podemos dejar para otra conversación, que cuando una persona repite algo por 10.000 horas, se transforma en un fuera de serie. Entonces, fortaleza es lo que me fortalece y me da energía, y debilidad es lo que me debilita. Lo primario es entender cuáles son las fortalezas de nuestra compañía, qué nos hace vibrar, cuáles son las fortalezas que tiene la gente en nuestra compañía y ponerla en el lugar correcto. Lo segundo, nosotros tenemos liderazgo, que es valores, integridad, ética, y una palabra que no existe la traducción en español, que se llama accountability. El accountability es que soy responsable porque me importa, no porque me designaron, sino porque a mí me importa. Y ese es el accountability. Y el liderazgo, desde el punto de vista académico, tiene 200 formas de verse. Pero una de las formas que a mí más me
estímulo. Es que el liderazgo es un concepto que es quien determina la visión de futuro. El líder es el que crea el futuro, y el que crea el futuro termina destinando o generando un destino. Solamente es el líder el que da la visión, no es cualquier persona, no todos son líderes. El líder es el que da la visión, el que crea el futuro y dice, allá vamos. Y tiene que ser una visión coherente, compartida, ampliada y detallada, y sobre todo positiva y alentadora. ¿Qué hubieran hecho ustedes si ustedes se hubieran encontrado con una persona como yo en Polonia en el 1942? Y yo le hubiera dicho, en plena guerra mundial, escuchando los bombardeos afuera, amigos, la guerra va a terminar y van a venir los mejores años de la humanidad. Se va a crear la Comunidad Europea. Vamos a poder viajar a Alemania y vamos a ser bienvenidos en el mundo. El mundo va a terminar en una guerra y una Unión Europea que nunca antes va a ser. Me habrían tildado de loco, de drogadicto, y lo más probable que me hubieran echado de la casa. El liderazgo es la persona que tiene la capacidad de crear un futuro para que el futuro pase. Y aquí yo les quiero dejar una herramienta que el científico Albert planteaba, de que las emociones son independientes de los eventos y son inherentes a los pensamientos. Les voy a explicar cómo funciona el método ABC. Tenemos el acontecimiento es uno, no se puede cuestionar, por ejemplo, un vuelo en avión. El belief es la creencia, que es lo que yo creo del evento. ¿Se va a caer el avión? No se va a caer el avión. Y la C es la consecuencia, la emoción que me da, miedo, alegría o rabia. Evento, mi esposa se demora en salir todos los días en la mañana. No es que me haya pasado, pero lo voy a poner de ejemplo. Yo soy una persona muy puntual y mi esposa no. Todos los días mi esposa llega tarde. Ese es el acontecimiento. ¿Cuál es la creencia? La creencia es lo que genera la emoción. Mi creencia es, a mi señora yo no le importo, por eso se demora. ¿Y cuál es la emoción? Rabia o la que... Entonces hoy día quiero hacer un pequeño juego con ustedes. Imagínense ustedes ahora en su casa, su oficina, donde estén, y entra por la puerta un tigre de 500 kilos. ¿Qué emoción viene inmediatamente a su cuerpo en ese instante? Está entrando aquí por la puerta en este instante. ¿Cuál sería la emoción que entra en su cuerpo al ver la hermosa bestia que está ahí? ¿Quién me lo escribe en el chat o lo dice? Paolita diría miedo. ¿Quién más? Temor, miedo, miedo. Yo creo que todos tienen pavor. José Antonio se pregunta cómo llegó el tigre. Bueno, hay otras cosas que también yo me pregunto en la vida. Pero lo más probable es que nos dé terror, ¿cierto? Pero imagínense, quiero que alguien me cuente, alguien que tenga un hijo de menos de 3 años, que esté aquí en la sala, o menos de 4. ¿Alguien tiene un hijito de menos de 4 años? ¿O hijita de menos de 4 años? Paola, le hago una pregunta a usted. Imagínese su hijo o hija, nunca ha visto un tigre en su vida, ¿ya? Menos ahora el COVID que no se puede salir. Y usted tiene en su casa un Michi, un gato, que es idéntico a un tigre. Idéntico, perfectamente idéntico. Solo que en escala gato, ¿no? En escala Michi. Y usted está con su hija en la habitación y entra el tigre. El Michi, el gato, ustedes lo tienen hace años y su hija lo adora, o hijo lo adora. ¿Cuál es la emoción de su hijo o hija cuando ve al tigre por primera vez? ¿Cuál sería la emoción que ella sentiría al ver a su gato gigante? ¿Cuál sería la emoción? Asombro y qué más después. ¿Qué le darían ganas de hacer? Le darían ganas de ir a abrazarlo. Bueno, ahí el tigre se la come, pero cambia la historia. Pero ella no siente miedo. ¿Por qué no siente miedo? ¿Por qué nosotros sentimos miedo? Porque el evento no es el que nos genera la emoción, es lo que creemos del evento. Y es por eso que cuando nosotros nos echan de nuestro trabajo, terminamos con la novia o entra un tigre a la habitación, nos da miedo, nos da ansiedad porque pensamos, la creencia, nunca voy a encontrar a alguien como ella, nunca voy a encontrar un trabajo como ella, y eso genera que la emoción sea angustia, sea pena y etc. Entonces, para crear un futuro optimista, no nos centremos en el acontecimiento, no nos centremos en el COVID, centrémonos que estamos pensando en esto. Voy a quedar sin trabajo, me van a despedir, va a morir gente, tenemos que cambiar la creencia.
Si nos cuidamos no va a morir nadie, las crisis traen oportunidades, el futuro va a ser mejor y créanme que si lo hacemos, la emoción va a cambiar notablemente. A, B, C, y normalmente cuando tengan una emoción, anoten la emoción y busquen la creencia que genera a esa emoción. Y por último, el tercer punto, ya teniendo la metamorfosis del capullo, los valores y el liderazgo que se necesitan para ser accountable, tenemos que volver a lo esencial. ¿Qué significa volver a lo esencial? Volver a lo esencial significa que la tecnología, que la economía y que todo lo que estamos haciendo hoy día nosotros tiene solamente un fin: mejorar la vida de alguien. Los negocios no tienen otro fin que entregar valor a las personas y mejorar sus vidas. Y yo quiero cerrar con esto, porque lo esencial es que cuando nosotros entendemos que nuestros negocios son para mejorar la vida de alguien, vemos a Ferrari haciendo respiradores artificiales, vemos al grupo Zara haciendo en vez de ropa, haciendo mascarilla, porque hay que entender que el concepto de cualquier compañía es mejorarle la vida a alguien. Y esa mejora viene de un concepto que les voy a hacer una pregunta hoy día, y esta pregunta la voy a hacer en toda mi charla. Y si alguna vez asisten a otra, les quiero pedir por favor que den su palabra de mexicano de no contestar si ya la escucharon. En el chat, equipo, ¿cuál es el mejor regalo que le podemos hacer a un hijo hoy día? Si ustedes tienen que elegir, ¿cuál es el mejor regalo que le podemos hacer a un hijo en la vida? El mejor regalo, el mejor que le podemos entregar. ¿Qué creen ustedes para los padres o madres de familia que es el mejor? Educación, tiempo, ¿qué más? Valores, educación, compartir el tiempo. No he visto a nadie que ponga storage, pero bueno, los niños aman los storage, mucho. Así que para Navidad compren un storage o el flash, se vuelven locos. Tiempo, salud, felicidad, perfecto. Miren, todo lo que están poniendo, al igual que el storage, es muy importante. Pero hay algo superior a todo lo que están poniendo aquí. Todo lo que están diciendo es muy importante, pero hay algo aún mayor. Los niños que ven el futuro en sus padres. Ustedes son sus referentes. Ellos ven si el futuro que existe va a ser bueno. Si un niño ve que sus papás le dan tiempo, pero todos los días están cansados, están enrabiados y lo están pasando mal, el niño ve esto y dice: yo no quiero ser adulto. Yo no quiero eso para mi vida. Quiero seguir siendo niño. En cambio, si el niño o niña ve que su padre y su madre tienen energía, son optimistas, lo pasan bien, disfrutan lo que hacen, el niño va a ver eso y va a decir: yo quiero ser adulto, yo quiero ser como ellos. Entonces, el mejor regalo que le podemos hacer a un hijo es que nos vea bien, porque cuando nos ve bien, se crea el liderazgo, la visión de futuro positiva. Y es por esto que más que nunca tenemos que creer un concepto: que el ser humano es la mayor tecnología existente. Ninguna máquina va a poder tener nunca, no sé si nunca, pero muchísimo, muchísimo tiempo, nuestra capacidad cerebral. Y se los digo porque he estudiado el cerebro por muchos años. Nuestra capacidad de crear, nuestra capacidad de tener creatividad, de innovar, de sentir, de emocionar, es lo que es lo básico. Estamos aquí para hacer mejor la vida de los que están rodeándonos a nosotros. Y es por eso que la tecnología siempre va a tener los negocios se van a adaptar a las necesidades de los seres humanos. Y yo les quiero contar que hemos pasado por múltiples crisis y esta no va a ser ni la primera ni la última. Y Winston Churchill, uno de mis grandes ídolos, dijo una frase que yo se las quiero regalar el día de hoy: nunca debemos desperdiciar una buena crisis. En las crisis han nacido las mayores compañías. En las crisis se han creado generaciones de gratitud. Winston peleó la Segunda Guerra Mundial en un país que lo tenía todo para perder. Entonces, ¿qué rol juega la tecnología y cómo quiero conectar los puntos? Nosotros hoy día, ¿qué es lo que nos presenta la crisis? La tremenda posibilidad de ver si nos tenemos que replantear las cosas, en ver qué es lo que tenemos que vencer de los paradigmas antiguos que teníamos en nuestra mente. Que la gente nunca se viera a la casa, que la cosa iba a ser igual. Y ahí Harvard nos da 3 ingredientes que nosotros tenemos que ver si las tenemos las competencias
si tenemos las operaciones y si tenemos sobre todo las relaciones correctas. Y este nuevo paradigma nos va a permitir acelerar a través de una metamorfosis para ver si tenemos los valores de liderazgo correctos y si tenemos de la misma forma, vamos volviendo a lo esencial, que es ayudar a la vida de otro. Y si nosotros hacemos eso, nuestra compañía y nuestro trabajo va a tener más sentido. Nuestros hijos van a estar bien y esta crisis no va a ser nada más que una crisis más donde el futuro sí existe. Y yo quería contar esto desde este púlpito. En los años 40, post una terrible guerra, Japón se rinde contra los aliados y se acaba la Segunda Guerra Mundial. En Nueva York la gente sale a celebrar y una enfermera con un marino se dan un beso que va a pasar para toda la historia porque la celebración era muy... Por favor, cuando pase el COVID, no se pongan a besar con gente porque les va a traer grandes problemas. Pero el nivel de felicidad era tan grande que se creó este beso y se creó la mejor época que ha tenido Estados Unidos y el mundo en los años 50. Entonces, ¿cuál es la invitación que les queremos dejar hoy día? Que pasemos del miedo a la esperanza. Y si ustedes me preguntaran cuál es la definición de esperanza, yo lo quiero explicar con una definición. ¿Cuál es la diferencia entre esperanza y desesperanza? La esperanza es el sufrimiento con un sentido. La desesperanza es el sufrimiento sin ningún sentido. La esperanza es decir, lo estamos pasando mal por este virus, pero el mundo va a ser mejor, porque yo soy una persona optimista y tengo esperanza. Tengo esperanza de que la tecnología va a mejorar la vida de los humanos. Tengo esperanza que nuestros hijos van a vivir un mundo de relaciones. Tengo esperanza que mi familia va a volver a lo básico y vamos a disfrutar más que nunca ese fin de semana en familia. Entonces, con el método de Albert Ellis, del ABC, entendiendo que las emociones son independientes de los eventos y entendiendo que las fortalezas es lo que nos encanta, no solo lo que nos hacemos bien, los queremos invitar a pasar de este miedo a la esperanza. Y cierro con un mensaje que se los digo como Felipe de Chile: existe un futuro, existe un futuro. Y ese futuro no solamente existe, ese futuro se va a crear, vamos a contar esto como una tremenda oportunidad y todas las personas que hoy día están en México van a tener una transformación positiva. Y nuestros hijos van a tomar esta experiencia como un acto de tremendo desarrollo. Así que es por eso que los queremos dejar invitados a ocupar la tecnología para lo que fue creada, para mejorar la vida de las personas. Y de esa manera, como vimos hace un tiempo atrás, no todo es malo. SpaceX manda un cohete a la Luna junto con la NASA en el primer vuelo público y privado que ha existido en la historia de la humanidad, lo que abre las puertas a una vida en el espacio, lo que abre las puertas de que mientras todo está mal, hay gente que sigue creando el futuro. Y yo no es que sea un loco, soy una persona con unos grados de optimismo gigantes. Creo que es el momento para replantearnos la vida. Ahí les dejé mi web y mi correo por si tienen cualquier duda y para que vean lo que he dedicado los últimos años de mi vida. Pero les quiero cerrar con que van a haber dos personas que van a salir de esta crisis: los que crearon IBM, los que crearon Disney, los que crearon Microsoft y tantas otras compañías que vieron una tremenda oportunidad cuando otros vieron el fin. Así que volvamos al año 43 a Polonia y pensemos, si yo hubiese estado en Polonia, ¿qué hubiera hecho distinto? ¿Hubiera estado con mis hijos diciéndole que hay un futuro? En cambio, hoy día estamos aquí y podemos hacerlo. Así que la invitación, equipo, es que todos los que estamos acá presentes podamos participar de una tremenda oportunidad que nos da la vida, que es llevar nuestra alegría a nuestras casas, ocupar la tecnología y dejarlos conectados con nuestros amigos, demás, que nos han hecho esta tremenda invitación, y yo darles de corazón y fraternamente la oportunidad de estar aquí con ustedes y poder llevar un mensaje de optimismo a un gran pueblo mexicano que ustedes de verdad, siempre que he estado en México he disfrutado mucho. Así que, Tim, muchísimas gracias, que tengan una excelente cata y no sé si hay alguna pregunta, duda, comentario o insulto que me quieran decir. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Felicidades. No, pero por favor, equipo, muchas gracias a ustedes y no sé si hay alguna duda o algo que quieran
que quieran saber, después las consultas valen $60, pero como Gracias. los amigos de Más son amigos no se cobran. Muy buen equipo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe. A ustedes por equipo. Gracias. Está grabado el video, se los vamos a mandar para que lo vuelvan a escuchar si lo desean. Bueno, entra Ricardo Castro. Bueno, ahorita vamos a poner un video. Muchas gracias, Felipe, en nombre de Grupo Más, y quedamos a sus órdenes para cualquier requerimiento o pregunta que tengan. No, equipo, les mando un abrazo y muchas gracias, de verdad, de corazón. Muchas gracias. Our world isn't structured. It's a dynamic space, ever growing in size and complexity. But within our world of disarray lies innovation, insight, potential. To harness this, we must order the disorder, clear the confusion, and master the unpredictable. Unlock your data potential with Dell EMC PowerScale, setting the new standard for unstructured data storage. Deliver simplicity at any scale, handle data anywhere, and utilize intelligent insights. Bring clarity to unstructured data with Dell EMC PowerScale.